Sí. Ahora. Muy buenas tardes a todos. Su Eminencia, Cardenal Rouco Varela, Nuncio Apostólico en España y Andorra, Monseñores Martínez Camino y Álvarez Sánchez, autoridades eclesiásticas, directivos y miembros del Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II, entre quienes se encuentra mi amigo y consocio don Avelino Rodríguez, que inició el contacto para este evento. Autoridades presentes, consocias y consocios del Real Casino de Madrid, amigos todos. Como secretario del Real Casino y en nombre de su presidente y junta directiva, es para mí un honor darles la bienvenida a esta casa y presidir este acto, que me trae el grato recuerdo del que se celebró hace casi exactamente 2 años, el 25 de octubre de 2022, que también presidí, siendo entonces su protagonista el eminentísimo y reverendísimo Cardenal Miller. Sin más, cedo la palabra a doña Amparo Alba Cecilia, miembro del Consejo de Honor del Instituto Karol Wojtyła, que nos dirá unas palabras acerca de dicha institución. Muchas gracias. Eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de su Santidad, Monseñor Bernardito Auza, señoras y señores, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a don Fernando Guidazu Palacios, presidente del Real Casino de Madrid, y a don Miguel Ángel Hernando Hervás, su secretario y representante hoy en este acto que nos ha hablado con anterioridad, así como a todos los miembros de la Junta Directiva por su generosidad al autorizar la celebración de este acto conmemorativo y por la amable acogida que, como siempre, nos han dispensado. La idea del Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II surgió hace varios años por iniciativa de un grupo de laicos vinculados a diversas universidades de Madrid y profesionales del ámbito civil que compartían una profunda admiración por la persona de San Juan Pablo II, así como un inmenso agradecimiento por su generosa y abnegada entrega. El Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene entre sus rasgos identitarios un marcado carácter secular. Es ciertamente laico, pero no laicista. La multidisciplinariedad es otra de sus características, tanto por la diversidad de temas que son objeto de divulgación como por la disponibilidad a colaborar con cualquier persona o institución, sea cual sea su confesión religiosa o su ideología. Sus fines no son otros que servir a la Iglesia y a la sociedad desde la fidelidad a la obra y al magisterio de San Juan Pablo II, a través de actividades culturales, educativas y sociales, naturalmente siempre fundamentadas en una antropología cristiana. Juan Pablo II, como muy bien saben ustedes, estaba firmemente persuadido de que un mundo sin Dios es un mundo contra el hombre. La fe en la existencia de Dios, que para muchas personas, muchos de los que estamos aquí seguramente, en no pocas ocasiones nos resulta incierta y problemática, cuando no abiertamente negada, para él era algo evidente. En toda persona, con independencia del color de la piel, confesión religiosa, procedencia geográfica, etc., Juan Pablo II veía la imagen de Dios. Esta convicción sobre el valor sagrado de la persona, desde su concepción hasta la muerte natural, fue el objetivo al que se consagró en cuerpo y alma y el faro que guió toda su vida y todo su pontificado. Frente a tradicionalismos trasnochados y modernismos rupturistas, él supo aunar en su persona, de un modo magistral, tradición y modernidad. En su último viaje a España, con una autoridad moral sin parangón, nos decía: se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo.
La celebración de este acto conmemorativo, el 40º aniversario de su histórico segundo viaje a España, en este lugar ciertamente emblemático, nos llena de satisfacción y de agradecimiento hacia todos los que lo han hecho posible. Trae a nuestra memoria un personaje de nuestra historia más reciente que ha marcado de un modo muy positivo la vida de muchas personas creyentes y no creyentes, así como también, por supuesto, la vida de la Iglesia. Con su visita a la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 1984, inicia el novenario de los preparativos para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento y de la evangelización de América. Deseamos que este acto conmemorativo, en el contexto cultural y político de la España actual, sea un sincero testimonio de gratitud a su persona y un humilde servicio a la sociedad de nuestros días, y especialmente a la Iglesia. Siguiendo el magisterio eclesial de las últimas décadas y en el marco en el que nos encontramos, no está de más recordar que todos los totalitarismos del siglo XX, fascismo, nazismo, comunismo, tuvieron como denominador común, en palabras de San Juan Pablo II en una célebre encíclica suya, la negación de la dimensión trascendente de la persona. En definitiva, la negación de Dios de todos los ámbitos, también en el ámbito público. La celebración de este acto en este preciso lugar significa justamente lo contrario. Su eminencia, el cardenal Monseñor Rouco Varela, ha sido uno de los colaboradores más estrechos del Papa Juan Pablo II en la Iglesia de España, si no el que más. El haber sido 4 veces presidente de la Conferencia Episcopal, fundador y promotor de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde se forman sacerdotes de toda España y del mundo entero, catedrático de Derecho Canónico, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia de Doctores de España, así como miembro de diversas congregaciones romanas, el haber ordenado en torno a unos 400 sacerdotes, el ser el único cardenal en el mundo que ha organizado 2 jornadas mundiales de la juventud, que eso debe ser dificilísimo. Todos estos son motivos que explican la razón de este acto que significativamente se celebra el mismo día y casi a la misma hora que aquel en el que hace 30 años tomó posesión como arzobispo de Madrid, coincidiendo hoy con la festividad litúrgica de San Juan Pablo II. Si hay una palabra que vertebre su pensamiento y su enseñanza, esa es la palabra comunión. Por eso este acto es un acto de comunión con el Papa Francisco y con el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cogo. Queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a su eminencia, el cardenal Cogo, por haber podido contar con su aprobación y beneplácito desde el primer momento que tuvo conocimiento de la celebración de este acto. En representación suya, asiste hoy a este acto el obispo auxiliar de la Diócesis de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino, a quien agradecemos sinceramente su presencia. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todos los presentes. Su asistencia hoy a este acto nos anima a continuar y afrontar las dificultades de toda índole que puedan surgir en el futuro para la organización de eventos como este, tan importantes y tan necesarios para todos. Muchas gracias. Buenas tardes y de nuevo muchas gracias, que es algo que se oirá frecuentemente a lo largo de toda la tarde. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, Su Eminencia, y muchas gracias. Aprovecho y presento a los entrevistadores, o no sé cómo llamarlos, que creo que por todos son conocidos. Vieito Rubido, director del debate desde el Renacimiento, 10 años, una década antes en ABC, ilustro ahí un poco en La Voz de Galicia, y en gallego, que es importante el contexto. Y José Francisco, norteño, no es gallego, pero santanderino, doctor en Ciencias de la Información, catedrático en el CEU,
no sé si San Pablo CEU o CEU San Pablo, ahora no, y autor de algunos libros, entre ellos me he permitido traer el último que ha escrito, es Iglesia y Poder en España, y no va a prefigurar nada del coloquio de hoy, pero para poner al público en contexto de por dónde pueden ir las cosas. Es entrevista-coloquio, entonces la parte de... vosotros también podréis participar. Hay 3 personas que han ido repartiendo unos papelitos por si queréis hacer preguntas, que las leeré yo para agilizar el acto y que sea más rápido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espera, sí. No, va a hablar de un... Buenas tardes, señor cardenal. Como ya ha sido dicho, unas breves palabras en nombre del señor cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, agradeciendo este acto y para transmitirle su felicitación por este acto y por lo que se celebra, por los 30 años del pontificado, del inicio del pontificado del cardenal Rouco y los 40 años de la presencia de San Juan Pablo II en España. Esto es lo que tengo que hacer, manifestar esta felicitación del señor cardenal Cobo. Pero ya que tengo el uso de la palabra, voy a decir un poco más. Y es que hace 30 años estábamos delante de la Almudena, en la plaza de la Almudena, para la misa del inicio del pontificado del señor cardenal. Y empezó a llover muchísimo. El agua venía de Santiago con el señor cardenal y tuvimos que entrar corriendo a la mitad, algunos posiblemente estaba presente, a la mitad del acto, corriendo al interior de la catedral donde se concluyó la Santa Misa. Todavía no estábamos en el canon, estábamos en la liturgia de la palabra. Sí, entonces, se une aquí el comienzo, el inicio del pontificado del cardenal Rouco con la recentísima presencia de San Juan Pablo II en Madrid para dedicar la catedral de la Almudena que nos protegía de la lluvia aquel día y en la cual se tuvo aquella memorable y preciosa Eucaristía, una de las primeras solemnísimas en la catedral de la Almudena. Entonces, esta confluencia de fechas pues une las dos cosas que nos convoca aquí, el inicio del pontificado del señor cardenal, la presencia en España de San Juan Pablo II y en Madrid, 3 veces en Madrid. El primer papa, pero el que más, también 3 veces en Madrid, era ya la segunda vez que venía a Madrid y todavía volvería en 2003, 93. Era 82, 93 y 2003 en Madrid. Un agradecimiento tremendo a San Juan Pablo II. Anteayer escuché a un catedrático polaco de San Pablo CEU de Barcelona, Abad Oliva, donde estuve en un acto anteayer, el viernes, que explicó el sentido de la historia de Polonia. Una historia marcada por el drama del siglo XX. Los totalitarismos del siglo XX se cebaron con Polonia como con ningún otro pueblo en Europa, tal vez. Era la tesis de él y muy verosímil. Primero el reparto entre Hitler y Stalin, luego la conquista por unos, luego la conquista por otros, luego años de opresión comunista. ¿Por qué este sufrimiento? Y la tesis de él, la tesis de este profesor, cuyo nombre no recuerdo, lo he escrito, es un nombre polaco un poco complicado, es profesor de literatura española en la Abad Oliva de Barcelona. Porque la providencia estaba preparando a través del sufrimiento
y del testimonio de Polonia, un don para la Iglesia y para el mundo que era San Juan Pablo II, que no surgió de la nada, que surgió de la historia de un pueblo fiel a la Iglesia Católica y de un pueblo, en cierto sentido, mártir. Pues nos alegramos mucho de este acto y enhorabuena, señor cardenal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si tampoco se ha subido el volumen. Muchas gracias, efectivamente, por estar aquí presente y muchas gracias, don Antonio. Como ya hubo todo tipo de salutaciones, yo creo que nos podemos, como buenos periodistas, introducirnos de lleno ya en las preguntas, en el diálogo. Pero yo quería hacer dos breves pinceladas. En primer lugar, mostrar mi admiración por la talla intelectual de don Antonio Ronco Varela, del cardenal Ronco Varela, que yo creo que es pues, una de las cumbres del pensamiento en el siglo XX y XXI de la Iglesia en España. Ya sé que a humilde, no voy a decir esa frase, que a don Antonio a humilde no le gana a nadie, pero yo sé que él, aunque hace gestos, yo lo puedo decir como periodista después de muchos años, además yo lo recuerdo a él, siendo yo periodista en Galicia y él arzobispo de Santiago de Compostela. Y además el afecto personal, porque don Antonio es una persona que se hace querer y como tenemos remotos vínculos desde el seminario de Mondoñedo, pues yo estuve 3 años, no pude llegar a... No sé dónde llegaría si hubiese perseverado, pero a párroco de Cedeira tal vez, pero no es ese el vínculo al que me refiero, sino un vínculo que siento de afecto personal a don Antonio. Y dicho esto, precisamente quería empezar por esos orígenes, don Antonio. ¿Cómo se puede llegar, como profesor de Derecho Canónico de Salamanca, formado en Múnich, a obispo? Y también le preguntaría yo, ¿para ser obispo es necesario una formación intelectual o basta con ser párroco? Bueno, en primer lugar, yo quisiera saludar a todos los presentes, al señor nuncio, a los señores obispos. Lo contaba yo con el señor obispo emérito de Santander, que está aquí, que fue obispo de Mondoñedo, Mondoñedo Ferrol, a los amigos, a los vicarios, que fueron míos, y a otros sacerdotes, a don Jaime, en fin, otro obispo, un obispo que yo ordené en el año 2014 o 13, es el obispo de Callao, emérito también del Perú, y a todos los amigos y las personas presentes. Pues bueno, contesto a esa. También me lo preguntaba yo cuando me lo dijeron. Es decir, un día de San Pedro y San Pablo en la catedral de Huesca, en la sacristía, esperando para el acto de ordenación episcopal de entonces Monseñor Javierre, de Antonio Javierre, fue después cardenal, que había sido el visitador de la Universidad Pontificia de Salamanca en años de revolución universitaria, marca mayo del 68, pues el señor nuncio me llama, era Monseñor Dodaglio, a una esquina de la sacristía y me enseña un sobre, yo me lo leo y luego el sobre dice: Santo Padre, ha nombrado usted obispo auxiliar de Santiago. Y digo, pero bueno, es como si me hubiese caído un rayo encima de la cabeza. Digo, pero ¿a mí obispo? Pero hombre, primero no había cumplido 40 años, segundo, decía, hombre, para ser obispo hay que ser un poco santo, ¿eh? Yo no lo era, Y luego, pues, yo estaba muy contento con lo que el Señor me había deparado a la hora de vivir mi sacerdocio. Era profesor, canonista, estábamos en un momento de la historia de la Iglesia en que la asimilación del Vaticano II era complicada, difícil, precisamente en todo lo que tenía que ver con la concepción de la Iglesia como realidad visible, diría yo, como realidad sacramental. Los debates eran fuertes, intensos, el pluralismo teológico había derivado a veces un pluralismo destructivo de la esencia de la fe. Luego teníamos la Pontificia de Salamanca, que había pasado por una crisis de vida o muerte,
un pequeño grupo de profesores, pues nos dedicamos, estábamos muy empeñados en que aquel barco, que era muy importante para la vida de la Iglesia, lo había sido, pues siguiese flotando, ¿no? Y bueno, Dios mío, pues yo tardé varias semanas en decir que sí. No sé si ahora el señor Nuncio lo hubiese tolerado, pero a mí me dejaron varias semanas antes de decir que sí. Y me ayudó a decir que sí un obispo alemán, un íntimo amigo del alma del grupo nuestro de Múnich, que era obispo de Friburgo, de Brisgovia, de la Selva Negra, era hijo de un labrador de la Selva Negra. Estuvimos 10 días juntos en Almería, ¿cómo se llama? Una localidad próxima a Almería. Y todos los días íbamos a celebrar la Santa Misa a la iglesia parroquial y él me trabajó todos los días. Tienes que decir que sí. Y al terminar esa estancia en Almería, en Agua Dulce, pues con Óscar Sayer, que ya hace años que se murió, pues dije que sí. Y luego, bueno, hombre, la información intelectual en la historia de la Iglesia, desde San Pablo, vamos, pues acompaña necesariamente la tarea del obispo. Pues, la primera obligación del obispo, o sea, el primer munus, el primer oficio, es ser testigo, predicador y maestro de la fe. Y ciencia infusa no recibe uno cuando le ordenan de obispo ni de sacerdote. De todos modos, un párroco tiene también que tener muy buena formación intelectual, ¿no? Más aún, de nivel universitario. Los seminarios, hasta el Concilio Vaticano II, eran una especie de centros de estudios, bueno, centros de formación humana, espiritual y pastoral completa, pero que tenían adjunto un estudio, ¿no? De un nivel, diríamos, medio desde el punto de vista académico. Pero con el Concilio Vaticano II se pasó ya a una afirmación plena de que todo seminarista que quiera ser sacerdote tiene que tener formación universitaria. Yo creo que con mucho acierto, porque el contexto intelectual y cultural en que vive la Iglesia, que viene viviendo, sí, podemos remontarnos a la Ilustración, desde el principio de la modernidad más moderna, ¿no? El debate de las ideas y el debate sobre la verdad, pues exige una muy buena formación intelectual. Don Antonio, usted fue nombrado obispo, era profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. A mí no me gustan las categorías de progresista y conservador, pero su teología era una teología avanzada en aquella época. Usted proponía una concepción del derecho canónico fundada en la teología, que después incluso se plasmó en su lema episcopal, in ecclesia communionem. ¿Qué papel ha jugado su pasión por la comunión en la Iglesia en el ejercicio de su ministerio? Hombre, pues ha sido una forma de ver la Iglesia que casi te la pedía el tiempo que estabas viviendo, ¿no? Sobre todo porque el estado de confusión doctrinal en el que vivimos los jóvenes sacerdotes, fuimos ordenados antes del concilio, pero sobre todo después del concilio. Yo pasé los años míos de joven cura, de joven sacerdote, desde el 59 al 69 en Múnich prácticamente. O sea, yo poco contacto con España y estábamos viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y lo estábamos viendo y viviendo y sufriendo, pero también tratando de responder a ese reto, primero con una visión de la Iglesia en la que la centralidad de la fe tenía que estar clara. El sí a Cristo tenía que estar claro, ¿no? Y que ese era el principio de toda comunión. Y también el principio de la misma configuración de la Iglesia, no solo carismáticamente, sino visiblemente, sacramentalmente, carismáticamente y por lo tanto canónicamente. Los maestros que tuvimos, quiero recordar a Klaus Mersdorf, que era un cura alemán, con 2 doctorados, bajito, pero católico, vamos, pero al 100%, al super 100%.
Yo recuerdo cuando se produce la crisis del catecismo holandés, del sínodo de Holanda, pues él decía que me dejen ser papa a mí 48 horas, que esto lo resuelvo yo. Nos lo decía un seminario. Entonces, en ese ambiente, la categoría de comunio aparece muy fuerte, incluso en la investigación nuestra del seminario del Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich. Y este obispo, al que me he referido yo hace un momentito, Oscar Say, hace su tesis doctoral sobre el término comunio en la doctrina del Concilio Vaticano II. Y para entender bien lo que significa el derecho a la vida de la Iglesia, nos parecía que era una categoría clave. El derecho canónico está al servicio de que se mantenga la unidad de la fe, la comunión en la fe, que se mantenga la comunión en la vida sacramental, sobre todo en la vida eucarística, y que se mantenga como el cauce que posibilita la acción y la vivencia de la caridad y de la evangelización y de la transmisión de la fe. Entonces el derecho canónico adquiere todo su sentido y la Iglesia se la ve, diríamos, más de acuerdo con el Vaticano II. No se puede olvidar que el primer número de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, el gran documento del Vaticano II, el más importante de todos, sin duda, pues dice que la Iglesia es en Cristo como sacramento, instrumento o signo de la unidad de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Esa Iglesia, vivida desde la fe, de la gran fe de la gran tradición católica desde el comienzo de su historia, hasta las turbulencias, diríamos, del post-Vaticano II, pues se la entendía bien y sobre todo se la servía y se la vivía bien a través de lograr la comunión. ¿Cuál es el acto más central, diríamos, de la experiencia cristiana? Conjugar el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues si ese acto es central en la constitución de la vida de la Iglesia, pues tiene que centrar toda la acción de la Iglesia, sobre todo el ministerio apostólico y sacerdotal, en afirmar, vivir, testimoniar la comunión. Don Antonio, cuando usted lo nombran obispo auxiliar de Santiago de Compostela, era arzobispo don Ángel Suquía. Del magisterio de don Ángel, de su experiencia, ¿qué enseñanzas se derivaron para usted? Bueno, don Ángel Suquía ya llevaba años de obispo, en distintas diócesis. Yo apenas le conocía, no le conocía. Es decir, que me invitaron a hacer unas conferencias de Santiago de Compostela previas a lo que se llamó y fue el Concilio Pastoral de Galicia. Nosotros en Galicia también hicimos concilio pastoral, ¿no? En varios años, en varias sesiones. Y, en fin, yo era un sacerdote de Mondoñedo y probablemente mi obispo le dice al arzobispo: tengo un cura en Salamanca que es de Mondoñedo, que es profesor de Derecho Canónico, a lo mejor nos ayuda. Y por ahí comenzó el conocimiento de don Ángel Suquía respecto a un servidor y el mío respecto a él. Bueno, fueron unos años para mí los más, incluso humanamente, los más felices de mi vida, si se puede hablar así, porque las responsabilidades del gobierno eran de él. Y yo pude dedicarme a la pastoral, a lo que no había dedicado prácticamente nunca, porque solo había estado 3 años de pastoral parroquial en una parroquia de Múnich en mis años de estudio, de escrito. Bueno, fue poder, con la experiencia del estudio, si se quiere también de la universidad y de la ciencia, pues las visitas pastorales en las parroquias del campo gallego, de la diócesis de Santiago de Compostela, es una diócesis que va desde la banda sur de la Ría del Ferrol hasta la banda norte de la Ría de Vigo. Por lo tanto, la Galicia espléndida, ¿no? Con 3 ciudades, yo me pude volcar en una gran experiencia sacerdotal del día a día, en la que él me dio libertad, me dio facilidades. Por supuesto, todos los problemas de derecho canónico que había me tocaba a mí resolverlos, ¿no? Y aprendí de él,
primero la serenidad. Era una persona que los problemas no le perturbaban. No es que no los tomase en serio, pero los vivía con mucha fe, con mucho equilibrio humano, ¿no? Y segundo, pues también de un cierto perfeccionismo. Yo me acuerdo cuando hablábamos de obras, decía, se restaura lo que se estropea. Y lo que se estropea no se restaura. Por lo tanto, si el seminario de San Martín Pinario se está cayendo la techumbre en el ala oeste, pues se restaura el ala oeste. Y el resto, pues el que venga, ¿no? En fin. O sea que, en fin, fue un gran maestro para mí, para saber cómo vivir el ministerio episcopal y llevarlo a cabo. Él decía con mucha, entre gracia y acierto, dice, para saber gobernar incluso la Iglesia hay que pasar por Galicia. Bueno, la historia sí lo demuestra. Sí, sí. Don Antonio, Sí. Bueno, don Ángel Suquía le precedió en Madrid. Usted dice que le costó decir que sí al nombramiento episcopal. No me diga que le costó venirse a Madrid. Pues sí que me gustó, claro que me gustó. Sí, claro. Hombre, primero Madrid no tenía buena fama, perdón, porque los problemas eran muchos y desde los problemas de naturaleza doctrinal, pasando por la unión del presbiterio, luego Madrid acababa de ser dividido en 3 diócesis. Uno lo conocía un poco desde fuera, ¿no? Pero no era, después con 2 grandes arzobispos, el cardenal Suquía, anteriormente el cardenal Tarancón. A mí me había tocado mantener relaciones con él, siendo él el gran canciller de la pontificia y un servidor vicerrector. Y todo el papeleo pues, me tocaba llevarlo a mí. El escritor era el padre Fernando Sebastián. Pues, nuestra amistad fue muy grande, y nos repartíamos el trabajo y me tocaba pues, todo lo relacionado con el derecho y tal. Entonces yo tenía que llevarle muchas veces al cardenal Tarancón papeles para firmar. Él nunca se enteraba, me decía, ¿dónde tengo que firmar? Y firmaba, ¿no? Entonces, después de esos 2 pontificados tan decisivos en la historia de Madrid, el cardenal, el Monseñor Morcillo, quedaba un poco... Bueno, de Monseñor Morcillo tengo que decir con respecto a la pontificia, en los años aquellos de la Revolución, nos apoyó mucho. La pontificia, desde su punto de vista económico, andaba fatal. Y uno de los obispos que más nos ayudaba era el arzobispo de Madrid, Monseñor Morcillo, ¿no? Entonces, después de esa línea de grandes arzobispos, venía un servidor aquí, como cuando te tiran al mar. Digo, bueno, pues yo me acordaba del Orzán en La Coruña, y después te llevan al Orzán y dices, al agua, pues venga al agua. Sí, me gustó, sí, claro. Hombre, los gallegos tenemos una cierta tendencia a la morriña, ¿no? Dejar la tierra. Yo no había llevado muchas décadas de mi vida fuera de Galicia, vuelvo a Galicia, 18 años o muchos años, y otra vez te arrancan de la tierra, ¿no? Y te tienes que venir a Madrid, pues a tirarte al agua. Don Antonio, de su episcopado en Madrid, ¿cuál diría usted que son los principales logros de esa etapa? Hombre, la expresión no me parece buena, ¿eh? No le gusta Ya sabe usted cómo son los periodistas. No, sí, porque, en fin, los logros son los del Señor, no los nuestros, ¿no? Pero, mira, Madrid, primero, yo descubrí pronto, bueno, primero, que no había tensiones políticas dentro de la vida de la Iglesia diocesana. En Galicia el nacionalismo jugaba su papel no precisamente de forma positiva en este asunto, y en Madrid no había nacionalismos, lo cual era una buena ventaja para empezar a trabajar. Segundo, pues un clero que yo fui descubriendo pronto, de una calidad, aquí están los vicarios que tuve yo, ¿no? Y otros más, pues de muchísima calidad humana, espiritual, una preparación teológica muy seria.
Luego, la Archidiócesis de Madrid estaba ya dividida en 3 diócesis, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Boureña, el obispo de Getafe, Monseñor Golfín, 2 grandes amigos, compañeros y obispos. Pero había que construir la provincia eclesiástica, ¿no? Llevaba un año y medio de vida cada una de las diócesis. Luego el seminario se encontraba en una situación primero de dispersión en comunidades. La palabra dispersión, los que están aquí que no la entiendan en el sentido puramente literal, ¿no? Estaban en sus casas, en parroquias normalmente. En el edificio del Seminario de Madrid había de todo. Yo a veces lo comparaba con el Arca de Noé, es decir, que había de todo. Y luego, también en la vida de la Archidiócesis de Madrid había pues una riqueza de la clásica vida consagrada, tanto masculina como femenina, grande en número. Creo que cerca de 1000 casas de religiosas canónicamente elegidas. Y había una realidad que entonces en los años 90 se califica como los nuevos movimientos en la vida de la Iglesia. 2 grandes de ellos, que con alcance universal, el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, habían nacido en Madrid, estaban aquí. Otros movimientos de otras proveniencias, italianas, francesas, incluso alemanas, pero también españolas. La riqueza, diríamos, carismática de la Archidiócesis de Madrid era muy grande, muy grande. Y llevar la categoría de comunio, y no solo teóricamente, sino en la práctica, a esa gran riqueza espiritual y pastoral de la Archidiócesis de Madrid, era la gran tarea, me parecía a mí, del arzobispo que llegaba, ¿no? Y luego, pues, también había pues, una configuración sociológica de la Diócesis de Madrid, con unos rasgos diríamos, muy contrastantes y muy vivos. Primero, la herencia diríamos, del Madrid del centro, del barrio de Salamanca y del Madrid de Vallecas, del Madrid de los barrios, en fin. Y luego el Madrid que crecía vertiginosamente por la carretera de La Coruña. Y el Madrid también de la Sierra Norte, de los pequeños pueblos medio despoblados, con los templos en una situación en fin, un cierto abandono, por razones también obvias, ¿no? O sea que la tarea de comunión se imponía en todos esos campos, ¿eh? Y también se imponía en la relación con la sociedad y sobre todo con el mundo de la cultura, ¿no? Con las universidades, con todo el sistema educativo de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, más o menos el 50% de los colegios de Madrid tenían ideario católico. Por lo tanto, la tarea de la comunión era imprescindible, vivirla y hacerla. Hombre, tuvo unas presiones, primero en la Almudena, en la Catedral de la Almudena, y la patrona, claro. Es que Madrid era una diócesis joven, había nacido la historia en el año 1865. Almudena, hombre, sí, pero oiga, tenemos que tener una madre, ¿no? Y era la Virgen la de la historia de la piedad y de la devoción de Madrid, con la catedral dedicada por San Juan Pablo II, el del Totus Tuus, el año anterior. Pues, en torno a ella había que, diríamos, poner el acento para que el objetivo de la comunión se lograse. Pues lo fuimos ejerciendo, en primer lugar, en las acciones misioneras. Pues, hicimos una misión universitaria en los años 90. Después hicimos el tercer sínodo de la diócesis de Madrid, donde la colaboración de parroquias, comunidades religiosas, nuevos movimientos, creo que dio su fruto, ¿no? Luego la misión joven, luego, entre tanto, los jóvenes fueron naturalmente destinatarios, creo yo, muy centrales, iba a decir casi privilegiados de lo que el arzobispo hacía, ¿no? Y luego, pues,
la preparación, la petición de que en Madrid se celebrase una jornada mundial, un poco como coronación de esa historia de misión que habíamos vivido esos años, y que, bueno, el año 2002, yo recuerdo después de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, le escribimos al Santo Padre pidiendo que la siguiente se celebrase en Madrid. Tocaba en Europa, hubiera sido el 2004, ¿no? En principio nos dicen que sí, pero después dicen que el cardenal Meissner, el arzobispo de Colonia, había pedido la JMJ siguiente. Un servidor que conocía Alemania decía, bueno, pues más necesidad tienen ellos de JMJ que nosotros, así que venga para Colonia, ¿no? Pero después hubo que esperar a que se celebrase la de Sídney, pues había una alternancia entre Europa y otro continente, y en Sídney ya el Papa Benito XVI nos confió la Jornada Mundial de la Juventud, que no solo fue un acontecimiento, un evento solo y aislado, sino, pues, diríamos, una especie de punto, de algún modo culminante de la Pastoral Juvenil de Madrid. Don Antonio, antes de entrar en las JMJs, déjeme que haga una pregunta que tampoco le va a gustar. Porque usted fue arzobispo de Madrid, pero al mismo tiempo, durante 4 periodos, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Sí. En términos no eclesiales se dice que usted tuvo mucho poder en la Iglesia en España. ¿Cómo ejerció ese poder? ¿Y cómo entendió el poder? Sí, siempre me llamó la atención eso, ¿no? Primero recuerdo que después de la elección de mi primer mandato de presidente me dicen los periodistas, usted va a ser el jefe de los obispos de España. Mire usted aquí, el único jefe es nuestro Señor. Y el presidente de la conferencia no tiene función ejecutiva ninguna, no manda en la conferencia. Todo el funcionamiento administrativo de la conferencia depende del secretario general. El presidente tiene la facultad y la responsabilidad de presidir los organismos de la conferencia, sobre todo la plenaria, que es el sujeto propio primero y último de la autoridad en la conferencia episcopal. Pues hablar de poder como presidente de la conferencia hacia adentro de la conferencia en el sentido sociológico de la expresión, ¿no? En el sentido, diríamos, otro sentido más espiritual, pues no vale. Y después, con respecto a la Iglesia en España, en fin, los obispos son los que tienen la responsabilidad, y en fin, creo que eso es lo que intentamos hacer, queríamos hacer, estar al servicio de la Iglesia en España, ¿no? Sobre todo las grandes cuestiones que nos afectaban a todos, ¿no? En relación con la sociedad, con la comunidad política y el momento histórico que estamos viviendo. Hombre, la categoría de poder aplicada a la Iglesia, pues uno entiende que los sociólogos lo digan, ¿no? Pero aplicada, vivida desde la conciencia interna de la Iglesia, hombre, siempre se dice la potestad sacra, el ministerio sacerdotal, el nivel episcopal o el del obispo de Roma, es un servicio. Puede haber personas que digan, en fin, diríamos colorear algo que no es así, pero en el fondo es así, ¿eh? En el fondo es así. Y tratamos, que no es fácil siempre, de vivirlo así, ¿no? ¿Cómo se fue fraguando su relación con San Juan Pablo II? Bueno, primero cuando supe la noticia, que creí que era un obispo que nos venía de África. Yo iba a confirmar a un pueblo de la Ría de la Coruña, a San Pedro de Nos, que lo conocerá Vieito, y oigo que Boitiva, yo no tenía idea de quién era Boitiva, y dice, pues me sonaba a un pueblo de África, ¿no? Y llego yo a la iglesia a confirmar, y dice, tenemos un papa africano. Pues al final me dice, es polaco. Dice, pues ¿cómo va a ser polaco? Pues es polaco. Yo, en fin, a pesar de haber vivido toda mi vida ya 20 años entre Múnich y tal y cual, pues no sabía quién era el cardenal Wojtyła. Hombre, el telón de acero nos separaba radicalmente. La iglesia de acá del telón de acero, de la iglesia de allá del telón de acero. Se conocía a Wyszynski, a los otros cardenales, los mártires. Cuando te hacen cardenal te dicen que tienes que estar dispuesto a dar la sangre por la iglesia y por el Señor.
en la historia contemporánea de Europa, los cardenales europeos de la Europa Oriental dieron realmente la sangre por el Señor. Tuvieron que hacerlo. Por lo tanto, en fin, eso del poder, sí, poder para ser mártir. Bien, pues yo asistí a una de las primeras audiencias públicas de él. Todos los obispos nos llevaban a un salotino y el Papa nos saludaba uno a uno. A mí me presentó que era un señor español, que después era, recuerdo, cardenal, un turolense, que también fue después cardenal de nuncio y cardenal, no recuerdo el nombre. Santos Abril, y me presenta como vicerrector de la universidad, que había sido vicerrector de la Universidad de Salamanca, y yo le hablo en alemán y me contesta en español. Un español malísimo. Con lo cual yo aprendí la lección para toda mi vida, porque me di cuenta, un polaco sufrió la ocupación nazi, sufrió la ocupación comunista, ruso, quién sabe ruso, si no hablabas en ruso, polaco no, quién lo sabe, tampoco nadie, no, casi nadie. Entonces yo decía, hombre, el alemán lo sabe porque además donde él nació fue una parte de Polonia que había sido alemana y realmente lo sabía perfectamente. El Papa Juan Pablo II sabía el alemán perfectamente. Entonces yo ya aprendí, le hablé siempre en español toda mi vida, ¿no? Y luego, después tuvimos una visita ad limina los obispos de Galicia en diciembre del año 81. Llegamos a Roma y nos dicen, nos arrojábamos en la casa de Santiago de Montserrat, nos dice, el Papa les invita mañana a comer con él. Era una novedad. Nos invita a comer con nosotros los obispos. Pero esa noche se produce el golpe de Estado del general Jaruzelski. Y el día siguiente por la mañana en Polonia. Dije, pues no, seguro que no hay comida, pero no, nos llama y nos dice, hay comida. Y en la comida, pues el Papa se dedicó a preguntarnos de una manera bastante intensa a un servidor cómo estaba la situación de la teología en España, lo cual, diríamos, viviendo lo que estamos viviendo por las noticias de la mañana, pues resultaba un poco sorprendente, pero así fue. Y luego ya después pues vino a Santiago el año 82, el último día de su visita a España. Entonces todavía el arzobispo, creo que por aprecio a su obispo auxiliar, me llevó arriba al avión para saludar al Papa. Tuvimos que preparar el acto final de ese día, que fue un acto sobre Europa. Y luego ya después vinieron las cosas. Tuve muchos contactos con él. Sí. Don Antonio, nos hemos olvidado del magisterio de Juan Pablo II, de las incidencias del magisterio de Juan Pablo II. ¿Ha pasado ya la historia o todavía quedan muchas asignaturas pendientes respecto a aprovechar y traer a nuestros días? El magisterio de Juan Pablo II ha sido un magisterio, yo creo, de los más importantes de toda la historia de la Iglesia. Primero desde el punto de vista cuantitativo, pero después desde el punto de vista cualitativo. Primero, porque él vio que el problema central de la Iglesia, después del Vaticano II, era el problema de la fe en Dios. La crisis de Europa era una crisis de fe en Dios, que implicaba una crisis de conciencia cultural e histórica de un continente, un conjunto de pueblos que habían nacido uno por otro y luego en su contexto general, pues del sí a Cristo, del sí al Evangelio. Entonces, yo no sé si en esto tuvo, no, pues todavía el cardenal Ratzinger no había llegado a ser, todavía no lo había nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su primera encíclica es la Redemptor Hominis, que conecta con la exhortación posinodal de Evangelium Sciandi de Pablo VI, que es un gran documento. Si ahora queremos hacer evangelización en serio, hay que leerlo. Luego, es una encíclica dedicada a Cristo, Salvador del hombre. El segundo documento lo dedica, con el título Divis et Misericordia, al Padre, a Dios Padre. Y luego a Dios Espíritu Santo. Luego a la Virgen. Todos los grandes temas dogmáticos de la fe los trata. De teología, en sentido, llamamos dogmática, de la teología moral, los trata todos.
y los trata con una profundidad cada vez, diría yo, mayor. Figuro que la colaboración del cardenal Ratzinger pues era de mucha importancia. El cardenal Ratzinger era un arzobispo, siendo catedrático de la Facultad de Teología de una universidad recién creada, la Ratisbona, y decían entonces que era el catedrático de todas las cátedras, de todas las asignaturas, de todas las universidades alemanas, que más doctorandos tenía. La fama de Ratzinger dentro de su humildad, que siempre fue una característica de él. Nunca decías, bueno, pues este señor sabe tantas cosas, pero claro, desde el punto de vista de la ayuda al Papa Juan Pablo II, pues realmente debió de ser muy importante. Entonces, el magisterio del Papa, en las grandes cuestiones centrales de la fe, convendría leerlo de nuevo, releerlo, ¿no? Su encíclica sobre los fundamentos de la moral, ya en los años 90, Veritatis Splendor, convenía leerlo de nuevo. Su encíclica sobre el Evangelium Vitae, es una encíclica sobre toda la gran problemática de la vida, de la ideología de género, etc. Una respuesta clara, transparente, que se lee muy bien. El Papa a veces se le notaba que era polaco, ¿no? Entonces, claro, pues un polaco no piensa, no traduce su pensamiento en un lenguaje, en una literatura igual que en latino, incluso ni siquiera como un germano. Luego, su última encíclica, Ecclesia es Eucaristía, es un texto bellísimo, ¿no? Él empieza su pontificado anunciando a Cristo y termina anunciando que Cristo hay que encontrarlo en la Eucaristía. Así termina su vida, ¿eh? Y luego todas las exhortaciones posinodales, otras encíclicas, sobre todo en la cuestión social. Labor en Exercise, sobre el trabajo. Ya en los primeros años de su pontificado. Luego la Centesimus Annus. En fin, es la riqueza del magisterio de Juan Pablo II, yo creo que no tiene comparación en la historia de la Iglesia. ¿Cómo fueron las relaciones suyas como cardenal, como presidente de la Conferencia Episcopal, como arzobispo de Madrid, como príncipe de la Iglesia, con los distintos gobiernos y con la monarquía? Me permite una pequeña referencia a eso de príncipe de la Iglesia, yo no sé siempre... Bueno, es que yo... A mí es una expresión que me gusta mucho. Hombre, pues a mí mi primer mandato coincidió con el primer gobierno de don José María Aznar. Luego el tercero con el primero y segundo, y luego con don José Luis Rodríguez Zapatero, y luego el comienzo de don Mariano Rajoy. Hay que distinguir, creo yo, entre las relaciones personales y luego las relaciones institucionales. Yo la relación con don José María Aznar fueron muy cordiales. Pues con don José Luis Rodríguez Zapatero, amables, diría yo. Y con don Mariano Rajoy, pues hombre, de viejos gallegos que nos conocíamos en Santiago, ¿no? Los problemas objetivos con los que nos enfrentábamos. Hombre, el problema del reconocimiento claro y pleno del derecho a la educación, creo yo, bien formulado en el artículo 27 de la Constitución, fruto de un convenio, de un pacto entre el Partido Socialista y la UCD, ¿no? Bueno, aquí estaba el que fue ministro en aquellos años decisivos, pues, en fin, dejó mucho que desear en el desarrollo de la legislación sobre la educación en los tiempos de los primeros mandatos de gobierno de don Felipe González, ¿no? Y era una asignatura pendiente, sobre todo la llamada alternativa, y luego el estatuto de los centros que no del Estado, no se llamaba escuela pública, sino la escuela que ahora se le llama concertada, una fórmula de relación con el Estado de escuelas del fondo de iniciativa social, iniciativa privada con el Estado. En una sentencia del Tribunal Constitucional del año 85 afirmaba que los alumnos de la escuela que no eran del Estado tenían los mismos derechos que los alumnos que frecuentaban las escuelas públicas, en todos los órdenes, ¿no?
y que el ideario había que respetarlo, que no se podía someter a una concesión administrativa a la validez del ideario. O sea, la legislación fue buena, era buena, ¿no? Pero había que aplicarla, ¿no? Entonces, teníamos que conseguir de nuevo que la alternativa, que había sido la ética, imitando a lo que pasaba en Alemania, y que sigue ocurriendo así, ¿no? Y fue uno de esos temas recurrentes que yo creo que no está sin resolver bien todavía. Y luego, pues, en fin, todo lo relacionado con la familia, todo lo relacionado también con la presencia de la Iglesia y su acción de promoción social, de caridad, de Cáritas. La Cáritas en Madrid ya funcionaba una fuerza grande, pero había que hacerla como más, diríamos, más personal, más de iglesia, más voluntaria, y tratar de que concluyese y que desembarcase en lo que podríamos llamar no solo la solución material del problema de las personas y de los barrios, sino una dignificación de los barrios, de las personas y de sus problemas, ¿no? Entonces, bien, nos fuimos entendiendo. Y luego después el gran problema del derecho a la vida, el gran problema de la comprensión de la verdad del matrimonio humano, de la familia, pues fue uno de los grandes temas en los que tuvimos que tomar postura y posición, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues claro, no fue lo mismo tratar con el gobierno, los gobiernos de la primera década de los años, de los primeros 5 años del siglo pasado, de este siglo, del comienzo de este siglo, que después con el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero y con el gobierno de don Mariano Rajoy, pues empezó a hacer una ley de educación, creo yo que se quedó a medias, y en esas estamos, ¿no? Don Antonio, me gustaría un momento, antes de que sigamos por esta vía, volver a la hermenéutica de la continuidad en el papado contemporáneo, que por cierto es un texto suyo muy bonito, sí. Creo que, si no mal recuerdo, una conferencia. ¿Nos puede contar un momento humano de su relación con Benedicto XVI y un momento humano de su relación con el Papa Francisco? Estas son preguntas de periodistas que son muy difíciles de contestar, porque hay muchos momentos humanos en la relación con el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, yo no le conocí en Múnich, porque lo habían desterrado los maestros no le había dejado entrar a la universidad, tuvo que marcharse, a Bonn, en fin. Y no coincidimos, pero después coincidimos en mis años ya de arzobispo de Santiago y de arzobispo de Madrid, y hemos llegado. Los alemanes, cuando te le dicen a alguien, creo que nos debemos de tratar de tú, pues eso es un momento especialísimo. A mí, el cardenal ha sido un momento que me dijo, yo creo que nos tenemos que tratar de tú. Entonces, eso fue un momento, diríamos, humanamente para mí, pues realmente muy positivo. O sea que el trato con él era frecuente, próximo y cercano, ¿no? Él siguió con mucho interés todo lo que tratábamos aquí de edificar en torno a San Damaso, la Universidad Eclesiástica San Damaso, con muchísimo interés. Las primeras visitas que le hacíamos, cuando las primeras publicaciones de las series de tesis doctorales, yo recuerdo un día que llevamos como 20 o 25 títulos, los vio uno a uno, y además haciendo un juicio de cada título. Pasamos casi una hora viendo los libros, ahí estaba Eugenio Romero Pose, Pablo Domínguez, los dos en paz descanse, estarán en el cielo, uno a uno. O sea que, en fin, tenía muchísimo interés. Decía que el servicio a la fe que debíamos de prestar nosotros a través de San Damaso, que era muy importante para la Iglesia. No solo para nosotros, sino para toda Europa, para toda la Iglesia. Luego también quiso ir a Santiago de Compostela de peregrino, siendo cardenal, no siendo todavía cardenal en el año 2004, y aquello no resultó, no pudo ser. Después de Papa fue una mañana, una tarde.
Él conocía muy bien España, España, la historia de la espiritualidad de España, de su historia teológica, etcétera, y de su papel en la historia de la Iglesia, ¿no? Con Juan Pablo II también fueron varios, ¿no? Hombre, eso ya no lo conocí yo directamente, pero cuento la anécdota. El Papa estuvo casi 10 días en España, en el año 1982, desde el 31 de octubre, que llega a Barajas, hasta el 9 de noviembre, que se marcha, regresa a Roma desde Santiago de Compostela, después del llamado Acto Europeísta. Por cierto, 7 años después, el mismo día del mismo mes, un 9 de noviembre, cae el muro de Berlín. Y unos meses antes habíamos celebrado en Santiago la Jornada Mundial de la Juventud. O sea, hay una especie de providencia liberadora, diría yo, ¿no? en esa historia de esos meses. Pues me contó don Antonio Estilleros, que muchos lo conocimos, ¿no? Que en esos días de su estancia dormía casi siempre en la Nunciatura, y había una especie de retén de sacerdotes, no eran suficientes los monseñores de la Nunciatura, ni los que venían de Roma, y había que fichar, por así decirlo, curas de Madrid. Entre ellos estaba don Antonio Estilleros, muy conocido en Madrid, en fin, vicario de actos públicos de la catedral, hombre clave en toda la construcción de la catedral de la Almudena. Quisiera yo hacer un recuerdo muy agradecido. Y un día me cuenta a mí lo siguiente: estaba él de guardia de noche y ve que hay luz en la capilla de arriba, que el nuncio sabrá, de la Anunciatura, y va a ver, a las 3 de la mañana, ¿y qué se encuentra? Al Papa tendido en oración. Entonces se acerca y le dice: Santo Padre, a las 6, y dice: usted conmigo. ¿Y del Papa Francisco? Papa Francisco yo le conocí pues cuando nos vino a dar ejercicios, luego me invitó a ir a Buenos Aires. Por cierto, me fue un viaje para las conferencias en la Universidad Católica, luego ir a Mar del Plata, una universidad, en fin. Tuvo la gentileza de ir a recibirnos al aeropuerto a las 5 de la mañana. Y nos llevó a Buenos Aires y fue una relación muy cordial, muy cordial. Bueno, pues esa relación cordial ha continuado. Sí. Nos quedan muchas preguntas, pero ya se va dilatando el tiempo. Hay también un coloquio. En fin, nos queda lo que le pudo costar a usted en su día como presidente de la Conferencia Episcopal, la posición ante el terrorismo, la posición ante la unidad de España, en fin, muchas cuestiones, pero es que me temo que tampoco podemos abusar ni de su tiempo ni de la audiencia. Yo me voy a atrever a hacer una pregunta también que a lo mejor te puede, a lo mejor no puede gustar, pero bueno, siempre se dice que los periodistas en algún momento tenemos que ser incómodos. Don Antonio, yo percibo que a veces los obispos, sobre todo los obispos, nos hablan mucho del cambio climático y de muchas otras cuestiones, pero nos hablan un poco de Dios. Bueno, no sé, aquí hay 3. Bueno, yo no puedo... 4, perdón, 4. Bueno, pasamos a las preguntas de... Muchas gracias, Eminencia. Vieito, son mucho peores las preguntas del público, ¿eh? Peores. Sí, hombre, los periodistas siempre somos... Sí, ya verás. Eminencia, voy a empezar por una sencilla y casi es repetida, pero es que el resto van hacia abajo, ya verá. Cuéntenos una anécdota que le haya marcado o impresionado, que haya mantenido con San Juan Pablo II, la que más le marcó o la que recuerda ahora especialmente. Pues me marcó mucho la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. La cercanía con
con él, como él abordó la noche de la vigilia en el Monte del Gozo. Tenía fiebre, la disimuló también pues un poco las novatadas de aquel grupo de chicos y chicas de los colegios salesianos que tratan de hacer un musical, hacer viva el lema de la jornada: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Había muy amigos, después muy conocidos, que protestaron desde las filas que rodeaban y el Papa ahí tuvo el gesto delicadísimo de acercarse a los chicos uno a uno, a saludarles y animarles y tal. Y luego la misa de la siguiente de la mañana en el Monte del Gozo, y después se pegó una paliza, porque esa tarde, al siguiente, celebró una misa en Asturias, en la Morgal, y vamos a la Catedral de Oviedo, ya por la noche, y él se arrodilla delante del buen, ¿cómo se llama? El buen pastor, no, el Salvador. Oye, y que no se levanta, de rodillas, todos ahí de rodillas, que no podíamos más, ya pero, hasta que por fin se levanta. Que claro, cada vez tuve yo más la impresión de que el Papa era un contemplativo en acción. Pues me pasó también en la JMJ de Santiago, la visita al apóstol, le da el abrazo al apóstol y bajamos por la escalerilla abajo hasta donde está depositado el arca con el cuerpo del apóstol, y también se arrodilla y que no se levanta. Yo estaba al lado de él, que casi no tenía sitio ni para arrodillarme, y un cuarto de hora por lo menos. Muchas gracias. La Iglesia en España contaba con la mayor red educativa y de caridad del país. Incluso contaba con medios de comunicación. ¿Cree usted, a la vista de la situación actual, número de bautismos, matrimonios, niños que nos rezan después de 10 años en el colegio religioso, que los obispos han gestionado bien la herencia recibida? ¿Qué responsabilidades creen que tienen? ¿Lo hablaban en la conferencia episcopal? Hombre, yo no soy un juez aquí para hacer un juicio sobre mis hermanos, los obispos de España, los de mi tiempo y los de ahora, ¿no? Bueno, pero un dato, un hecho, la crisis de las congregaciones religiosas es un hecho que venimos arrastrando desde hace casi medio siglo. Por lo tanto, el número de personas consagradas en los colegios llamados religiosos o católicos ha disminuido, salvo excepciones. Veo que alguna delante de mí, pero salvo excepciones, pues han quedado reducida a casi nada, ¿no? Suplir ese potencial pedagógico y diríamos espiritual y diríamos apostólico también, con tan poco tiempo es muy difícil. No hay tampoco tantos seglares que tengan diríamos, una inspiración de su vida y de su vocación con una fuerza apostólica evangelizadora desbordante. Por lo tanto, el resultado es que efectivamente el nivel diríamos, de calidad, llamémosle espiritual o de fe o de vida de fe, en la pedagogía en el trabajo de los colegios que tienen el título Olidario Católico, pues naturalmente ha bajado, ¿no? Hombre, pueden pensar hay alternativas, yo por lo que sé, se están abriendo alternativas, sobre todo sobre la base de movimientos seglares, de seglares católicos, que están dentro de alguna organización de la Iglesia o no, y yo creo que por ahí se está abriendo algún camino bueno en la escuela católica en España. Muy bien. Hay dos preguntas. La primera no hace falta que la responda. ¿Dónde se come mejor comida gallega en Madrid? Pues no lo sé. Y continúa. ¿Cuál es la oración que más recomienda a las familias cristianas? No sé cómo ha conseguido unir las dos, pero están en la misma. Bueno, vamos a ver. La primera, yo tengo la dicha de que a mí me atiendan siervas seglares de Cristo Sacerdote, que no son gallegas, por cierto,
pero lo hacen también, o por lo menos tan bien como las gallegas, si no mejor. Por lo tanto, la comida gallega en mi casa funciona, ¿no? Sí. Y luego, pues la oración, yo creo que el rosario hay que volver a recuperarlo, ¿no? El rosario como oración de la familia. Es verdad que a veces para la gente joven le resulta un poco cansino. Yo me acuerdo que era de niño en mi casa, claro, que éramos varios hermanos y a veces nos tirábamos del pelo a la hermana por detrás y tal. Pero eso que se va a hacer, ¿no? Pero yo creo que el rezo del rosario hay que recuperarlo. Y por lo menos las llamadas 3 Ave Marías de la noche con los niños, o Jesucito de mi vida. Yo puedo contar aquí una anécdota que creo que no ofenderá a nadie, ¿no? Cuando fui a invitar a los príncipes de Asturias y a su esposa a que participasen en actos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, su madre, la princesa, le dice: traed a las niñas para que saluden al Señor. Yo las había bautizado a las dos, y dice ella: decidle al señor cardenal cómo rezáis de noche. Y las niñas respondieron inmediatamente: Jesucito de mi vida, es un niño como yo. En fin, tradiciones muy, muy hermosas y muy bellas que no se deben de perder. En las novedades orantes y de vida espiritual que se pueden ofrecer ahora, que se las superen, pues no conozco. A lo mejor las hay, yo no las conozco. Tengo la sensación de que hay un ejercicio de demolición del magisterio de San Juan Pablo II. Por ejemplo, la Pontificia Academia por la Vida o el Instituto para la Familia, la Veritatis Splendor, la Familiaris Consortio. ¿Cómo podemos resistirnos a esa deriva sin romper la comunión, ya que muchas veces proceden de obispos o teólogos apoyados por la jerarquía? Hombre, el Instituto Juan Pablo II sigue existiendo, que yo sepa, ¿no? No se ha suprimido. No. Bueno, ha cambiado el nombre, ¿no? Bueno, yo creo que jurídicamente sigue siendo el mismo, sí. Sigue siendo el mismo, sí. Bueno, pues habrá que tratar de que sea fiel a su idea originaria y mantenerlo vivo, ¿no? Yo ya no estoy fuera de juego, diríamos. ¿Cree que existe un riesgo de clericalización de los laicos? ¿Entienden los pastores qué son los laicos y qué suponen para la Iglesia? Bueno, para empezar, todos somos fieles en la Iglesia. El famoso dicho de San Agustín: para vosotros soy obispo y con vosotros soy fiel, fiel cristiano, laico. Bueno, ya hay que precisar un poco más, ¿no? Pero la Iglesia es un pueblo de laicos, ¿no? Que tiene a su servicio los que han recibido por el sacramento del orden la misión y la vocación apostólica y la responsabilidad apostólica de mantener a la fe, a la esperanza y a la caridad del pueblo de Dios en la comunión con el Señor, a través de un mandato que han recibido por la vía de un sacramento, el sacramento del orden. Lo que el Señor hizo con los apóstoles lo han hecho con sus sucesores. Esa imposición de manos es una imposición sacramental, por lo tanto, es real y eficaz, que llega hasta el mismo ser tuyo. Por el sacramento del orden, por dentro te cambia, te hace otro. Pero eso es para el servicio de la comunión, de la Iglesia, que siga fiel, viviendo el sí a Cristo, desde el sí de la inteligencia, del pensamiento, de la razón, del corazón, de la vida, la personal, la social, etc. Hombre, hoy hemos hablado tanto de Juan Pablo II, hay que recordar su primera homilía, que fue tal día como hoy, me parece. Su primera Eucaristía en la plaza de San Pedro, cuando el famoso abrid las puertas a Cristo. Más aún, abrirlas de par en par, para que llegue al corazón de las personas, al corazón de las instituciones, de la cultura, de la economía, de la sociedad, de la comunidad política, ¿no? Bueno, pues ahí están los laicos, ahí está la Iglesia a través de los laicos.
Pero para que los laicos puedan llevar ese aliento y ese corazón de Cristo, las realidades de este mundo necesitan de sus pastores. Que para ellos, cuando lo dices te da vergüenza, porque te vienes a ti mismo y dices, pero mire, por favor, tienes que hacer como visiblemente, sacramentalmente, la presencia de Cristo como el pastor y cabeza de la Iglesia. No hay Eucaristía sin sacerdote que ha recibido por el sacramento del orden el mandato y la misión apostólica. Y si eso es así, pues no puede haber Iglesia sin ese ministerio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos puede transmitir de su visita a Medjugorje? Muy buen recuerdo. En Medjugorje hay una especie de realidad entre geográfica, histórica y luego de presente, en que la vieja iglesia parroquial, que se ha convertido en un santuario, la construían en su día pues, un pueblo de mucha fe, muy probada por siglos y siglos de persecución, con unos franciscanos que habían dado la vida por ellos, ¿no? Y que, claro, casi providencialmente parece que la habían hecho para que después la Virgen desapareciese, y que en esa iglesia los grupos que fuesen en peregrinación allí tuviesen sitio para celebrar la Eucaristía, etc. Bueno, pues en ese conjunto lo que se respira es oración, devoción a la Virgen y gracia de conversión. El famoso lugar de los confesionarios, llaman que es el confesionario de la Iglesia Católica, ¿no? Es impresionante. Desde luego allí no se vive ningún momento de liviandad, diríamos, o de ligereza humana, ¿no? Es todo un clima de oración. Y de oración y devoción a la Virgen que conmueve, ¿eh? Muy bien. Usted ha mencionado que en Madrid han nacido realidades de la Iglesia como el Camino o el Opus Dei. ¿Qué opina sobre el asedio al que están sometidos muchas veces, incluso por pastores de la Iglesia, como estamos viendo estos días? ¿No le parece que hay poco cariño público por parte de los obispos a esos que también son fieles de sus diócesis? Bueno, yo no tengo noticia de que ningún obispo asedie al Opus Dei o al Camino Neocatecumenal. Yo creo que todos son dos riquezas carismáticas han entrado en la vida y en la historia contemporánea de la Iglesia. Yo no tengo noticia de que ningún obispo haga daño al Opus Dei o al Camino, todo lo contrario. ¿Qué se podría hacer para intentar llevar la fe a los jóvenes de hoy en día? Oh, Dios mío, eso necesitábamos. Bueno, primero anunciarles a Cristo, decirles, ahí tenéis, aquí os puede dar respuesta a los problemas de vuestra vida. Los personales, los familiares, los de vuestra formación, marco que sea, de universitario, académico. Tú quieres dar una respuesta a tu vida de futuro y de futuro eterno, ¿eh? Encuéntrate con Él. Déjate encontrar con Él. Punto. Muy bien. Sus encuentros con Su Majestad el Rey, ¿cuánto ayudaron a España? ¿Perdón? Sus encuentros con Su Majestad el Rey, ¿cuánto ayudaron a España? Bueno, yo no tuve muchos encuentros con Su Majestad el Rey, ¿no? Siempre en Santiago de Compostela, en varias ocasiones, hizo la ofrenda al apóstol. Con el actual Felipe VI, yo recuerdo, tengo un muy buen recuerdo del día del apóstol Santiago del año 1969, el año de la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela. Él vino a hacer la ofrenda en nombre de su padre, hizo una ofrenda bellísima. Yo tuve también la ocasión de responderle, claro. Y muy centrada en lo que acabo de decir yo para los jóvenes, en Él, en Cristo el Señor. Muy bien, se nos acaba el tiempo y me quedan algunas preguntas, pero como soy yo el que estoy aquí, voy a aprovechar para hacer una que tengo.
¿Cuándo se le ocurrió que todos los niños y alumnos de Madrid, porque en aquel momento yo era niño, nos aprendiésemos el himno de la Almudena? Pues en el tercer sínodo diocesano de Madrid, que necesitamos un himno, ¿no? Y lo encargamos debidamente y salió un himno muy hermoso, ¿no? Y entonces tuvimos que hacernos apóstoles del himno de la Almudena. Creo que un cierto éxito. Ahí sí que podemos decir que ha habido logros, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Te se lo pago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cerrará el acto el señor Hernando y después doña Amparo Alba Cecilia. Queridos amigos, sean mis palabras de agradecimiento a tan cualificados intervinientes, al Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II y a todos vosotros por la activa participación y protagonismo en este acto, que el Real Casino se enorgullece de haber podido propiciar y realizar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues reitero de nuevo mi agradecimiento a todos los presentes, su asistencia, su acompañamiento en las actividades del Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II, que como ven son muy variadas y muy interesantes y de un grandísimo provecho. Supongo que habrán podido disfrutar ustedes de esta charla coloquio en la que con una grandísima generosidad don Antonio María Rouco Varela nos ha enseñado un poco toda su trayectoria y no solo eso, sino también la historia más reciente de la Iglesia española con mucha riqueza que hoy se nos olvida casi y que mucha gente no conocerá. Les animo a que sigan acompañándonos, a que sigan pendientes de nuestras actividades y muchísimas gracias. Ahora, acércate. Doña Amparo Alba Cecilia le hará entrega a su eminencia en nombre del Instituto de una placa en homenaje al 30 aniversario de la toma de posesión y de agradecimiento por su fidelidad y servicio a la Iglesia. Yo tengo aquí esto en la mano. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Encantado. Muchas gracias a todos.
Bien, bien. Hace calor, ¿eh? Venga, hasta el jueves. Ahora mismo está saliendo. Es que yo soy gallega Perdón. también. Yo soy gallega también como